XX, mujeres, mujeres. Con el gusto de saludarles desde Morelia, Michoacán, México, Maribel Ortega Arreola, en este espacio del Centro Multimedia de XX Mujeres a través de www.cambiodemichoacán.com.mx. Ahora con una emisión que de verdad agradezco en todo lo que vale la presencia de este hombre que ahora nos acompaña y que coyunturalmente tiene que ver con un proceso que está viviendo ahora Michoacán al asumir el cambio de gobierno de una fase en la que justamente nuestro personaje tiene una parte importante en esta historia del pasado inmediato y que a propósito de muchas de las cosas que se dieron durante el gobierno de Leonel Godoy Rangel, hubo un evento que marcó muchísimo a nivel nacional e internacional y fue nota de primera plana y que tuvo que ver y se bautizó con el nombre del famoso Michoacanazo. Y en esta memoria histórica de este pasado inmediato, pues ese 26 de mayo del 2009 no se puede olvidar tan fácilmente en la memoria de un hombre que hasta donde entiendo es emprendedor, que desempeñó diferentes funciones públicas, que estuvo vinculado al Consejo Coordinador Empresarial y que al menos hasta esta semana deja de ser funcionario público. Su nombre, ingeniero Ricardo Rubí Bustamante, a quien agradezco que ahora nos acompañes. No, el que agradece la oportunidad soy yo. Ricardo, a mí me gustaría muchísimo que nos compartieras algo que también tiene que ver con esta importancia y papel fundamental que juegan los medios masivos de comunicación, en el sentido de que se convierten en juez y parte del fenómeno noticioso en ocasiones. Tu nombre se incluyó en la lista de muchos otros funcionarios, presidentes municipales, en donde se les vinculaba concretamente con el crimen organizado. Y bajo esta perspectiva dejaste de ser lo que hasta esa fecha del 26 de mayo del 2009 eras y te convertiste en otra cosa. De esta lectura hubo un antes y un después. ¿Cómo estamos ahora? Pues estamos muy bien, afortunadamente, porque considero que el Ricardo Rubí Bustamante de hasta el 26 de mayo del 2009 a las 7 de la mañana fue uno, y el Ricardo Rubí Bustamante después de las 7 de la mañana de aquel 26 de mayo del 2009 es otro, pero estoy plenamente convencido que es otra persona mucho muy mejorada, una persona más sensible y una persona más de bien, porque esas experiencias, aunque duras, aunque muy difíciles de olvidar, estoy plenamente seguro que eso nunca se me va a olvidar por el resto de mi vida, pues ayudan a que aunque uno se sensibilice y pueda uno compartir y disfrutar y apoyar en la medida de sus posibilidades a los demás seres humanos. ¿Qué pasó ese día a las 7 de la mañana de ese 26 de mayo del 2012? Bueno, estaba yo a punto de meterme a bañar, como era mi costumbre cotidiana, porque bueno, a las 9 de la mañana teníamos que estar muy puntuales ya en la oficina, cumpliendo con esa gran responsabilidad que Leonel Godoy tuvo a bien otorgarme, como es el ser el director del Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán, cuando escuchamos un toquido muy fuerte a la puerta de casa, y mi mujer, Norita, salió por la ventana para ver quién era y preguntaron por mí unas personas no uniformadas, y les dijo que me estaba bañando, que en un momento salía, y le dije, bueno, es que urge. Bueno, pues es que no quieren que salga desnudo, fue la respuesta de mi mujer. Bueno, pues me avisó, me apuré y salí, y se identificaron unos
elementos de la Policía Federal Preventiva todavía aquí en el entonces, y me decían que traían una orden de localización y presentación, la cual me mostraron. Dijo, ¿es usted esta persona? Y era una copia fotostática de mi actual credencial de elector. Sí, efectivamente, yo soy Ricardo. Pues necesita acompañarnos porque se va usted a entrevistar con un Ministerio Público Federal que acaba de llegar de la Ciudad de México. Con todo gusto, le dije, nada más permítanme avisar. ¿Gustan pasar? No pasaron a mi casa. Dejé mis cosas, no sé por qué, seguramente por instinto. Dejé mi teléfono, que siempre ando uno cargando, mi cartera, y me eché 70 pesos a la bolsa y mi pañuelo. Y le dije a mi esposa, voy a la PGR y regreso. Me dijo, ¿te acompaño? ¿Voy por ti? No, le dije, ahorita saliendo me tomo un taxi, vengo por mi vehículo y nos vamos a trabajar. Bueno, sí regresé 350 días después. Casi un año después. Casi un año, 15 días me faltaron exactamente para cumplir el año en prisión. Y me sorprendió mucho que cuando me subieron a un auto particular, ya eran 4, ya no eran 2. Los 2 primeros que tocaron eran una mujer y un hombre, lo cual me dio mucha confianza, se identificaron plenamente. Y cuando me subieron a un auto particular, íbamos ahí los 5 y llegamos a la esquina de la casa, y en lugar de continuar de frente, que es el camino natural para ir a la PGR, voltearon hacia la derecha. Y lo primero que me vino a la mente, pues en aquel entonces estaban las cosas, creo que tan complicadas o más complicadas que hoy. Dijo, no, pues esto es un secuestro. Fue lo primero que pensé. Y le dije, oigan, pues ¿a dónde me llevan? La PGR queda para allá. Y ustedes, no te preocupes, no te preocupes. Y así me llevaron por varias calles hasta que llegamos a Acueducto, y cuando se metieron a la 21 zona militar descansé. Comprendí que ya no era un secuestro, ¿no? Y bueno, en cuanto yo vi militares, mucha gente me dio mucha confianza, porque el ejército siempre me ha inspirado confianza. De hecho, lo vivimos cotidianamente. Antes de eso, cuando uno andaba en el camino, en la carretera, que recorrí muchos caminos por todo el país, y veíamos un retén del ejército, me daba mucho gusto ver el retén del ejército. Me preocupaba cuando veía retenes de gente, de civiles armados o vestidos de negro, porque pues no sabíamos si eran delincuentes o verdaderamente eran policías. Entonces me dio mucha confianza llegar al ejército, y me sorprendió mucho de ver que ahí estaba don Mario Bautista, en aquel entonces director de la Academia de la Policía aquí en Michoacán. Me dejaron en el automóvil, me dijeron que en un momento me atendía el Ministerio Público. La señorita policía que me acompañó me invitó un jugo y unas galletas. Le dije, no, la verdad es que no acostumbro comer entre comidas, y una vez que termine de esto, pues me voy a almorzar. Y al rato llegó otra camioneta con un despliegue impresionante de fuerza de la Policía Federal. Y cuál va siendo mi sorpresa, que veo que en la camioneta, en la parte de atrás, llevaban a Citlali, ¿sí? Cubierta, maltratada, cosa que no pasó conmigo, ¿eh? La verdad es que mi detención fue... ¿Tú fuiste el primero que llegaste a la 21 zona militar? No, fui el segundo, después de Mario Bautista. Fui el segundo. Y después ya de que llegó Citlali, empezaron a llegar algunas personas que yo no conocía, como eran algunos subdirectores de la ministerial, comandantes de la ministerial, elementos de la ministerial, presidentes municipales, el juez Jaime Liera, en fin. Pues así nos tuvieron hasta las 10:30 de la mañana, y de repente esta señorita policía se acerca al vehículo y me dice, decidieron que los lleváramos a la Ciudad de México, vamos a irnos al aeropuerto. Y nos llevan al aeropuerto a las 10:30. Llegamos al aeropuerto, ya estaba el avión, ese avión impresionante pintado de negro de la Policía Federal. Y después de que llegamos al aeropuerto, en una media hora nos subieron. A las 11:30 de la mañana estábamos arriba del avión, y conforme iban llegando los detenidos, iban subiendo, abordando el avión. ¿Y interactuaban en ese momento? ¿Tú tuviste oportunidad de platicar con los que estaban ahí No, presentes? porque nos ponían muy separados. Una vez que nos metieron al avión, ahí me tocó en el asiento de hasta adelante, en la hilera de adelante, y de compañera llevaba a Citlali a mi mano izquierda, pero obviamente que ahí sí teníamos la instrucción de que no podíamos hablar. Pero pues yo volteaba y escuchaba que subía alguien, y volteaba, y que era... Me sorprendió ver al presidente municipal de Uruapan, el presidente municipal
de Ciudad Hidalgo, algunas otras personas que no conocía, que ahí me di cuenta que eran presidentes municipales, ministeriales, en fin. Y a las 4:45 emprendimos el vuelo a la Ciudad de México. Pero en ese momento, Ricardo Rubí, ¿tenías algún referente de algo? ¿Se te había dicho de algo más? En absoluto. Lo cotidiano es que uno le pregunte a la gente que a uno lo detiene y que ellos no digan nada, ¿no? Espérese a que lo reciba el Ministerio Público y ya sabrá. Yo lo que pensé, seguramente es un error, porque además, pues el que nada debe, nada teme. Hasta ahí estaba yo todavía relativamente tranquilo, porque no deja de ser preocupante verse rodeado de tantos policías, y más después de la fama que precede a ese tipo de policías en el país. ¿Sentiste miedo en ese momento? Todavía no. Estaba yo preocupado de la confusión que se estaba teniendo, del error que estaban cometiendo, pero no tenía miedo todavía. Sí hubo miedo, y ese mismo día, pero ya fue cuando estábamos en los separos de Lacedo, en la Ciudad de México, porque entonces allá el trato cambió. ¿Cómo fue ese trato? Pues amenazante, ya gente muy armada, armas largas, embosalados, como ahora acostumbran, que es algo con lo que nunca he estado de acuerdo, porque ¿cómo identifica un ciudadano a un policía que violó sus derechos humanos y nunca le ve la cara? Bueno, pues así estaban todos tapados, y cortando cartucho permanentemente de su arma, donde nos tenían en una sala de usos múltiples de la PGR primero, tomándonos huellas, tomándonos fotografías, grabando nuestra voz, haciéndonos pruebas caligráficas, en fin, incluso a la hora de que me pararon para tomarme la fotografía, esa famosa fotografía donde lo miden a uno y me pusieron un número, dije, no, permítame tantito, porque me van a tomar una fotografía. Sí, entonces ya se arrimó un elemento de la policía y me dijo, si no te estamos pidiendo permiso, no es que quieras, y cortó cartucho. Y bueno, pues ante una amenaza de esas, bueno, pues tómame la foto. A mí me tocó, creo que fui de los primeros que me tocó hacer mi declaración ministerial, un ministerio público muy joven, calculo yo de unos 32 años, amable. Ya para ese entonces había llegado mi abogado a asistirme, y pasé con mi abogado, todavía yo tranquilo, ya más molesto que preocupado por lo que estaba, pues por el trato, por las vejaciones, porque estaban violentando todas mis garantías individuales y sobre todo todos mis derechos humanos, ¿verdad? No soy abogado, pero conozco un poquito de leyes. Me privaron ilegalmente, me secuestraron. Fue un secuestro oficial, porque con una orden de localización y presentación no pueden a uno retener una persona tanto tiempo, ¿sí? Lo más grave de todo es que a mí me detienen a las 7 de la mañana, 7 de la noche de China, no, 7 de la mañana 7 de la noche en China, y a las 8 de la noche en China ya estaba la noticia de que yo estaba detenido. ¿Cómo nos dimos cuenta? Pues con mis relaciones que tengo en China, en Argentina, en Canadá, en Estados Unidos, en España. Pero ¿cómo te enteras? Si no llevas teléfono, ¿cómo se construye esta parte? Mi abogado te contacta con esa parte. Sí, porque nuestras amistades de distintas partes del mundo comunicándose con mi esposa, pues para ver si era yo y qué había pasado, por qué, ¿no? Entonces, es un tema muy, muy interesante que pienso escribir mucho sobre eso, porque la autoridad violenta los derechos constitucionales de los individuos, violenta los derechos humanos, pero los medios de comunicación se convierten en cómplices, comparsas de la autoridad, al no emitir el más mínimo comentario de duda cuando se señala a un ciudadano, y más cuando un ciudadano público conocido por tantas personas, de su trayectoria limpia y transparente, con relación incluso con mucha gente de los medios de comunicación, ¿no? Es devastador
porque en automático el comunicado de prensa de la PGR fue que habían detenido a muchos funcionarios que estaban vinculados con la delincuencia organizada, y así lo publicó todos los medios de comunicación masivos, los escritos, las radiofónicos, las televisoras, y en todo el mundo. Se afirmó de esa, sí, cuando de esa manera. Nadie esa tuvo magnitud. la precaución de ver, bueno, ¿por qué se llevaron a Ricardo Rubí? ¿De qué lo acusan? Bueno, no nadie, ¿eh? Y también no fueron todos, pero sí fueron la mayoría, porque algunos amigos sí tuvieron la precaución de hacerlo, pero también sabemos que el poder es el poder y están copados, y muchos no pueden decir lo que deben y lo que quieren decir, porque están coartados también en su libertad de expresión. Tenemos una aparente libertad de expresión, ¿verdad? Pero y en esta experiencia de vida, después de prácticamente Casi 3 años ya. casi 3 años de este suceso, pero me quiero ir a la parte en donde te toman la fotografía, te están tomando la declaración. ¿Y qué declara Rubí? ¿A qué se le pregunta a Rubí? Pues lo primero que me dice, obviamente el Ministerio Público ahí sí me tiene que decir de qué se me acusa. Y me acusaban de ser el brazo financiero de una organización delictiva entablada aquí en Michoacán, y me acusaba de ser propietario o prestanombre de negocios tan encumbrados de tantos michoacanos y mexicanos encumbrados, que lo único que pudo suceder en mi persona es darme risa. Nada más faltó que dijeran que yo era dueño de cines en el país para hacerme el hombre más rico de Michoacán y uno de los hombres más ricos del país. Me señalaron como dueño del San Miguelito, de este gran restaurante, de Las Trojes, del Emilianos. Me señalaron como dueño del Rincón de Aguililla de Uruapan. No tenía ni siquiera el gusto de haber ido una vez a comer ahí. Me señalaron como dueño de muchos hoteles de Morelia. Me señalaron como dueño de las distribuidoras de automóviles del sur de Morelia. Me señalaron como dueño de gasolineras. Me señalaron como dueño de líneas aéreas. Y cuando me estaban leyendo de qué se me está acusando, le dije yo a la licenciada: no, pues ustedes se equivocaron, porque se debieron haber traído a Paco Medina, y no propiamente porque es un delincuente, pero Paco Medina sí tiene todo eso de lo que ustedes me están platicando. Él sí es dueño de muchas cosas de las que están platicando. Pues tenía yo algún poco tiempo que me enteré que Paco Medina era uno de los socios fuertes de Aeroméxico. Pues un gran michoacano, un hombre muy capaz financieramente hablando. Pero afortunadamente me daba el consuelo en ese momento que mis amigos, dueños de todos esos negocios, se iban a dar cuenta inmediatamente que la autoridad estaba mintiendo. ¿Hubo una respuesta? ¿Tú supiste que se haya dado una respuesta por parte de ellos? Sí, hubo una respuesta. Bueno, nosotros tenemos una agrupación muy importante, la agrupación cúpula de los organismos empresariales de Michoacán, que es el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Michoacán, y una respuesta inmediata del cual fuiste presidente en algún del momento. Que yo fui presidente, y el presidente en ese momento, Manuel Lecito Tiznado, actual flamante presidente municipal de Morelia, inmediatamente salió a contestar que contaban yo con toda su confianza y que por supuesto eso era un error lo que estaba sucediendo. Claro, en ese momento había temor, porque además el Ministerio Público me muestra una lista que le llamaba el Ministerio Público la narcolista, con nombres de 128 personas de Michoacán, 128 michoacanos, y en el momento que tengo la oportunidad de darle una ojeada, pues no solamente había políticos, había empresarios y gente muy destacada de la sociedad michoacana, que bueno, no los agarraron en ese momento porque la estrategia, deduzco yo, voy a presuponer y a lo mejor voy a estar haciendo algo indebido, la estrategia era: primera parte estos 45 y vamos a ver cuál es la reacción. ¿Sí? Y cuando vieron que la reacción les fue negativa a ellos, pues pararon, porque había nombres de gente muy importante. Obviamente la lista la encabezaba Leonel Godoy Rangel. Y ahí no decía ni narcolista, ni lista de nómina, nada.
Era una simple lista de impresora con nombres de personas, a la izquierda y a la derecha una cifra sin signo de pesos, sin signo de dólares, sin signo de euros, sin signo de nada. Por ¿Y dices ejemplo, que la lista la encabezaba Leonel Godoy? sí, con una cantidad estratosférica, por supuesto. Seguía el procurador, seguía la asesora, que en su momento fue secretaria de Seguridad Pública, y al final de la lista, muy al final de la lista, estaba yo con 25,000. Me dijo, y me dice el Ministerio Público, dice, ¿usted acepta que le daban a usted $25,000 mensuales? Le dije, a ver, aquí donde dice dólares, pudieron haber sido tornillos o tuercas. Y no dice que es mensual esto. ¿En dónde dice en el documento que es mensual? Yo no soy abogado, pero sé de negocios, ¿sí? ¿O dónde dice que en lugar de que ellos me daban, no sería yo prospecto en la lista para exigirme una cantidad? Esas fueron mis dudas planteadas, ¿no? ¿Y a todo esto cuál fue la respuesta? Ninguna. La consigna era tomar mi declaración, otra vez subirme allá a la sala con todos mis compañeros, sin comer, sin ir al baño, bueno, una cosa impresionante. Me despido de mi abogado y me dice, es muy probable que te arraigan 40 días, con derecho a otros 40, pero vamos a tramitar el amparo contra el arraigo, etcétera, etcétera. Por lo pronto decidieron ampliar el término constitucional, que en lugar de que fueran 3 días, fueran 6 días los que nos tuvieran ahí. Y estuvimos ahí en los calabozos, que es una cosa horrible, ahí en la Siedo, en el sótano de las instalaciones. ¿Esa fue tu primera noche? Esa fue mi primera noche. Mi primera noche la pasamos en parte en esa sala de adultos múltiples, y ya como a las 3 de la mañana nos bajaron a los separos. Nuestra sorpresa fue que a partir de ahí el trato cambió. Para empezar, pues ya se imaginen cómo son esos separos, ¿no? O no se lo imaginan, y qué bueno que no se lo imaginen. Pero nos llevaron colchonetas nuevas, cobijas nuevas, toalla nuevas, sandalias. Estaba yo sorprendido, dije, no hombre, pues qué bien tratan aquí a los detenidos. Claro, en una celda de 2, pues nos metían a 4, y ahí Toño Ixtláhuac, me acuerdo muy bien, expresidente municipal, nos comenta, y si nos ponemos en huelga de hambre para que protestar. Claro, en los medios de comunicación dijo que estuvimos un día en huelga de hambre, lo cual no es cierto. Estuvimos prácticamente 4 días sin comer, y nos llevaron carta de restaurante, y luego de repente llevaron un taquero y ahí destapaban los tacos, esos famosos sudados, para que el aroma nos motivaba, y nos aguantaban. ¿Todos? No, la gran mayoría. A ver, ¿tú estuviste en esa celda acompañado de quién? Yo estuve en esa celda acompañado de un ministerial, por cierto, una persona que ahora que estoy acá he descubierto que es una persona muy respetable en el medio, que se llama Noé Medina. Estuve con otro que era el director de Seguridad Pública de Arteaga, Dionisio. Estuve con Lino Zamora, que fue director de Seguridad Pública de Lázaro Cárdenas, y yo. Éramos los 4 que estábamos en esa... ¿Qué se dijeron en esa noche, Ricardo? Nada, nos encerraron y a seguir esperando el proceso. ¿Guardaron silencio? ¿Se quedaban en silencio? Platicábamos entre nosotros, ellos insistían. A los 2 días fue una psicóloga a hablar con nosotros, que no lo hiciéramos por nosotros, que lo hiciéramos por nuestras familias. Mi respuesta a la psicóloga fue, bueno, nosotros lo hacemos por nuestras familias, ¿y ustedes qué hacen por nuestras familias? Pues ustedes son los que están destrozando a nuestras familias, porque efectivamente la preocupación, el dolor y la vejación que siente uno allá adentro se transmite a los de acá afuera por la desesperación de no saber dónde estamos, cómo nos están tratando, si estamos vivos, si estamos muertos. Es un secuestro oficial, prácticamente es un secuestro oficial. A los 4 días ya llegó un tipo que no sé qué posición tenga, seguramente un actuario, un secretario de acuerdos, y nos dijo que quedábamos en libertad. ¿Sí?
Pero en ese momento, en el mismo separo donde nos decían que quedábamos en libertad y que firmáramos, en ese momento estaba otro diciendo que un juez le había otorgado a la PGR el arraigo por 40 días de mi persona. Pues que estaba libre, pero arraigado, y que no podía salir. Y ya ese mismo día nos trasladaron a la famosa casa de arraigo, que es una prisión, porque incluso afuera de la prisión ve uno las torres, que siempre había sido custodiada por la Policía Federal, por la PGR, por elementos ¿De la Procuraduría? de la Procuraduría, y cuando nosotros llegamos metieron elementos de la Marina. Algo muy interesante es que cuando salimos de esa sala de usos múltiples y nos bajaron a los separos, todos los elementos, todas las personas que trabajaban ahí, por lo menos los que se atrevían a comentar algo, decían, ¿cómo se las fueron a hacer? Todo esto es mentira. ¿Eso fue lo que escuchaban de los elementos? De los elementos ministeriales. Todos sabían que lo que nos estaban haciendo era algo indebido. El día que nos llevan a la casa de arraigo con todo el protocolo ese bestial, inhumano, innecesario, porque pues quién va a intentar escaparse rodeado de tantísimos elementos esposados de pies y manos. Yo no sé para qué hacen ese circo tan grande. Sí, yo creo que... ¿Te consideraban un hombre de alta peligrosidad? Pero por supuesto que ellos sabían que estaban jugando a los policías y delincuentes, porque ellos sabían que no éramos delincuentes los 27 que nos tenían ahí detenidos y luego arraigados. Pues ya nos llevaron, y cuando llegamos a la casa de arraigo, mal llamada casa de arraigo, que es una prisión, pues cuál va siendo nuestra sorpresa que al frente de esta casa estaba como director un general de apellido Sánchez, que estuvo mucho tiempo en la zona militar de Lázaro Cárdenas, y que a la mayoría nos conocía, y que nos dio un trato impecable. Claro, con la disciplina que caracteriza a las fuerzas castrenses, pero de respeto total a nuestros derechos constitucionales y a nuestros derechos humanos que la situación le permitía. ¿Ahí te sentiste menos vulnerable? Sí, porque... ¿Más seguro, tal vez? Me sentí muy seguro de estar en una institución bajo el mando de un conocido, y que de inmediato demostró ser una persona muy distinta al comportamiento de la Policía Federal. En la Policía Federal tenemos que trabajar considerablemente. Bueno, ya se empezó a trabajar porque en el 2010 fueron despedidos más de 3,200 elementos por malas prácticas de policías, ¿no? Pero ahí yo me sentí hasta cobijado, esa es la verdad. Porque a la hora de llegar tiene uno que llenar unos formatos, y dentro de ese formato que tiene uno que firmar, decía, ¿cuál es el delito por el que se encuentra aquí? Y yo fui el primero que puse ahí, preso político. Y entonces las personas encargadas de revisar los documentos que uno firmado dijo, usted no le puede poner esto aquí. Dije, ¿y entonces qué quiere que lo pongan? ¿Cuál es el delito por el que lo trajeron aquí? Porque me trajeron por cuestiones políticas. Yo no he cometido ningún delito. No, es que tiene que poner por lo que... ¿Usted cree que yo voy a poner aquí de mi puño y letra que cometí un delito y luego firmarlo? No, señor. Y entonces se arrecó el general y dijo, el señor tiene razón y tiene todo el derecho de poner lo que él considere su verdad. Porque además éramos sujetos a arraigo para investigación después de 6 meses de investigados, algunos de años, porque la investigación empezó en el 2005 y estábamos en el 2009. Y sin embargo, llegas a este momento, pasan los días y siguen las indefiniciones y se sigue afirmando, ¿no?, la vinculación de ti y de otros más. Se cumplen 350 días y ya después, bueno, se te lleva a una cárcel. ¿Cómo enfrentas este momento, esta llegada a la cárcel? ¿Qué sientes? ¿Qué pasa por tu mente? Ese fue el paso más difícil porque, bueno, ahí el trato, insisto, muy digno, porque hasta
también nos tocó estrenar camas, cobijas, etcétera, etcétera. Ya nuestras familias ya estaban, ya habían llevado algunos objetos, ropa no se podía, que después sí lo permitieron, porque allá adentro en las casas de arraigo tienen clasificados a los arraigados por medio del color de su playera o de su camisa. ¿Cuál era el tuyo? El mío era amarillo, ¿Qué que significaba? significa delincuencia organizada. ¿Cuáles otros eran los colores? El rojo, secuestro. El blanco, tráfico de personas, trata de blancas. Y creo que el verde, tráfico de órganos. Sí. ¿Y junto a ustedes había otros más? Sí, pero en otro piso. Nos dieron un trato, ahí sí nos dieron un trato preferencial, ¿por qué no decir? ¿Cuántos calculas que habían ahí? No, pues muchísimos, porque en una habitación había hasta 12 personas y a nosotros que nos dejaron el cuarto piso, exclusivamente para nosotros, nos tocaba de a 2 o de a 1 por habitación, porque la casa de arraigo de la colonia de Doctores había sido un hotel que se le incautó a unos delincuentes, a unos verdaderos delincuentes, lo cual me dio mucho gusto cuando se hizo, ¿verdad? Ya cuando, pero nunca me imaginé que fuera yo a conocer esa casa de arraigo, ese hotel, y ya después nos trasladaron a los 19 días, porque ni siquiera se cumplió el tiempo del arraigo, cuando empieza la presión de tipo social en marchas en el Distrito Federal y la intervención de el poder legislativo, pues esto lo aceleraron y anduvieron por todo el país buscando a ver qué juez les daba el auto de formal prisión o la orden de aprehensión primero, porque ni eso tenían. Exactamente, ¿Sí? no tenía nada. Y a mí se me hizo muy raro que el juez segundo de Tepic, que tenía escasos 7 días de haber estado en Campeche, lo cambian a Tepic y el juez da la orden de aprehensión y nos trasladan a Tepic, y ese traslado sí fue un verdadero viacrucis, un viacrucis, porque pues nos maltrataron desde que en ese momento la dirección de arraigo, resguardada como director un general y custodiada por marinos, que es la élite, considero, de las Fuerzas Armadas, por lo menos su trato es de mucho nivel. Nos entregan a la Policía Federal encargada de hacer el traslado. Y desde ahí empezaron. ¿Volvió el miedo ahí? Pues empezaron los golpes, empezaron los insultos. En una habitación de este tamaño nos metían a varios. Una mujer, comandante, obviamente también cubierta. Y nos desnudaron. Desnúdense. Mis lentes, agarraron mis lentes. Y entonces, avance, a ver, lea esto. Y con una cámara, muy similar a lo que estamos viviendo aquí en esta cabina, parados. Ahí sí nos decían, levanta la cabeza, porque siempre teníamos que andar con la cabeza agachada. Nos pidieron que dijéramos nombre, origen y el delito por el que estábamos ahí. Y nuevamente lo mismo. Primero fueron 2 compañeros antes que yo y dijeron delincuencia organizada. Del único que acuerdo fue el presidente municipal de Uruapan, del otro no me acuerdo quién fue antes que yo. Y cuando llegan hacia mí les digo, preso político. Y lo mismo, es que usted no puede decir eso. ¿Por qué no? Yo por eso estoy aquí, yo no he cometido ningún delito. Mi delito es formar parte de un gobierno de izquierda que es distinto al gobierno en el poder. Y esta es una prebenda política, electorera. Pues no me podían obligar. Pudieron, pero creo que no se dieron ese lujo. Y de ahí en adelante todos mis demás compañeros empezaron a contestar de la misma manera, que éramos presos políticos. Cuando salimos, lea esto, pues no puedo, no tengo lentes. Entonces se acerca el general y me dice, oye, ¿y tus lentes? Pues me los quitaron, mi general. Y entonces le ordena a un comandante, dale sus lentes al señor. No, ya están bajo mi mando. Y hubo incluso ahí un roce, porque el general le dijo, mientras estén en la casa de arraigo están bajo mi mando y el que manda soy yo. Y me regresaron mis lentes. El problema es que cuando me los quitaron, nuevamente, ya en el autobús, bajo el mando de la policía, pues los agarró el policía, los hizo trizas en su mano y los metió a la bolsa.
de mis cosas. Nos llevaron al aeropuerto, insultos, golpes y todo lo que se puede uno imaginar. Nos subieron al avión. ¿En qué parte del cuerpo te golpearon? A mí me pegaron en los oídos. De hecho, duré un par de meses con problemas de audición, porque bueno, son prácticas que ellos hacen porque eso no deja rastro, ¿no? Pero y en el avión lo mismo. Esposados, nos dieron un trato. De veras, que ahí es donde uno entiende por qué. Hasta entonces entendí por qué deberían de existir las instituciones de derechos humanos. Antes no. Antes no estaba yo de acuerdo. Es más, yo siempre fui partidario de la pena de muerte contra aquellos delincuentes que cometen los peores delitos en este país. Hoy por hoy no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque no tenemos la calidad moral como país, y mucho menos los políticos en el poder, de respetar las cosas tal y como deben de ser. Si les dimos, por conducto de nuestros congresos de la Unión, al Poder Ejecutivo, la posibilidad de arraigar a personas, la posibilidad de meter a la cárcel a personas con testigos protegidos, les dimos elementos para combatir a la delincuencia y los han usado de una manera muy distorsionada para afectar a ciudadanos honestos buscando un beneficio político. Y véanlo, desafortunadamente a nivel internacional hay un grave problema de delincuencia, que cuando se sabe que algún político está actuando para combatir la delincuencia, pues lo felicitan y les dan reconocimientos, y entonces pues hay que seguir haciéndolo. Aunque lo que hagamos en este momento, hoy por hoy, el 80% de los internos de las cárceles federales sean gente inocente. Inocentes. Al cabo, si digo que llevo 200,000 encerrados, pues me van a dar reconocimientos mundiales, me van a dar más dinero para el apoyo internacional al combate a la delincuencia, aunque lo desperdicie manteniendo inocentes en la cárcel, trasladando de una manera ostentosa en aviones particulares, en helicópteros, con armamento y equipo, a inocentes. Si tú tuvieras que ponerle precio a todo lo que implicó el traslado de todos ustedes, ¿en cuánto lo calculas? Considerando el despliegue policíaco, el uso de millones de pesos. Varias decenas de millones de pesos se gastó ahí. Pero eso no es todo. Cuando llegamos a la prisión de Tepic, a la prisión federal, que yo pensé que en las prisiones federales todo era orden, todo era respeto, y cuando me doy dando cuenta que es todo lo contrario de lo que la ciudadanía creemos de esas prisiones. ¿Cómo son, Ricardo? Horribles, son campos de concentración, estilo, sin llegar a los hornos crematorios, estilo nazis, estilos de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, esto es muy sencillo de corroborarlo. La famosa aduana, el ingreso, primero había una serie de cámaras y hasta director de cámaras y lámparas y sombrillas, como cuando están filmando una película. Creo que al secretario de Seguridad Pública se le da mucho eso. Y de repente va uno bajando y se acabó la pila y súbete otra vez al avión porque te tengo que filmar otra vez, ¿verdad? Haciendo un video que seguramente iba a ser un promocional para, si les hubiera pegado esto, hubiera sido un promocional a futuro para amedrentar a Pero toda... hasta esa logística mediática y de cámaras establecieron. Sí, y eso cuesta. Claro. Ya cuando llegamos a la famosa aduana, en donde fuimos golpeados, vejados, me sorprendió mucho que había mujeres ahí, que después, en los 8 meses que estuvimos ahí presos, seguí viendo algunas, desnudarse delante de una mujer y ellas gritando, insultando, haciendo cosas tan aberrantes, con un perro asusándolo, ladrando permanentemente, no es otra cosa más que cuando vimos aquellas prisiones de Irak, de los norteamericanos, o la prisión de Guantánamo, es exactamente lo mismo. Nada más que en Nayarit lo viviste. Nada más que en México, en una prisión federal, y en donde tuvimos que dejar todos nuestros objetos personales
Todos es todos, incluyendo nuevamente todo. Y donde, de qué talla usas, si decía uno la talla o el número del calzado, y si eran más chicos, pues ni modo, eso te tienes que poner. A mí se me cayeron las uñas de los pies, de lo apretados que me quedaban los zapatos, porque no había de mi número, nada más había esos y así. Y un juego de uniforme, uno nada más. Una truza, una playera, una camisola, un pantalón, unos zapatos, unos calcetines, y no alcancé sandalias. ¿Sí? Y ya estando adentro, no hombre, para empezar, el área que nos tocó en vías de construcción. Obviamente, en las afueras, porque todo adentro, las rejas, los muros, todo perfectamente muy bien, pero era un cochinero que no lo creía. Dijo yo, esto no está habitado. ¿Sí? ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que está habitado. Había más internos, allá le llaman internos, ya no le quieren decir ni reos ni delincuentes, nos llamaban internos, y ahí nos dieron nuestro número, y de aquí no eres nadie, y de hoy adelante eres el 2100, y se acabó. ¿Ese fue tu código? Ese fue mi número. El 2100. El 2100, que lo tenían que tener pintado en toda la ropa, en los zapatos, en todos lados. Pues llegué espantado, ya nos habían rapado. Yo tengo algunos años usando mi bigote y mi barda, me la quitaron, me rasuraron, ahora sí que en seco, nos raparon a todos, nos dieron una maltratada espantosa. Hasta en el caso de Citlali. Citlali contó con la suerte, junto con las otras dos compañeras, digo, si a eso se le puede llamar suerte, de ir a una prisión estatal, pero también a la de Tepic, en donde las cosas son menos drásticas, porque además tengo entendido, sin haberlo corroborado, que la prisión de Tepic, Nayarit, era una cárcel de mediana seguridad, y cuando nosotros llegan la convierten a una cárcel de alta seguridad, en donde tenían los custodios que pasáramos 3 veces lista al día, y en la noche hacer rondines cada 15 minutos para vigilar que estuviéramos en nuestra celda. No, ahí sí ya las cosas fueron muy drásticas, fueron verdaderamente inhumanas, aberrantes, y me dio la oportunidad de conocer el otro México, que personas comunes, personas normales como ustedes no conocen. Ustedes conocen el México por el que transitan todos los días, en su hogar, en su trabajo, en sus escuelas, en lo social, pero el inframundo no lo conocen. ¿Cómo es esa parte? Pues es rozarse con lo más granado de la delincuencia oficial y de la delincuencia no oficial. Porque, insisto, una persona que se ostenta como una autoridad y que viole los derechos humanos de un ciudadano de esa manera, pues no se puede considerar otra cosa más que un delincuente oficial. Yo les decía incluso a los custodios, ¿cómo es posible que ustedes nos traten así? ¿No se supone que ustedes son la autoridad? ¿No se supone que ustedes deben dar el ejemplo? Son órdenes. ¿Qué fue lo más terrible que escuchaste en la cárcel? Mira, lo más terrible, que no lo que escuché, sino lo que vi, que en un reclusorio en donde se dice que, me decía mi abogado que es un reclusorio muy seguro y que él prefería que yo estuviera en un reclusorio federal a un reclusorio estatal, pues lo más terrible que vi fue cuando mataron a un compañero. ¿Lo viste? Sí. Por encargo, por supuesto, como la mayoría de los muertos de los reclusorios. Digo, aquí se da, es natural. Pero cuando eso sucedió, pues yo le dije a mi hijo, por favor, le dije, yo soy el que estoy viviendo esto, y te exijo que le digas a mi abogado que tramite mi cambio a Morelia. En primer lugar, no tengo por qué estar encerrado, y en segundo lugar, no tengo por qué estar en Tepic. La ley es muy clara, en donde dice que debe de uno llevar el proceso y purgar la condena en la región donde se supone que cometió uno el delito. Yo no había cometido ningún delito. Afortunadamente, el 6 de julio del 2009, que tuvo a bien visitarnos Silvano Aureoles Conejo, mi amigo Silvano,
Fue lo único que le pedí. Pide nuestro cambio a Morelia. Pero obviamente dentro del paquete iba procurador, exsecretaria de seguridad, subprocurador, un juez, ministeriales, subdirectores, etcétera, etcétera. Pues tenían miedo venirse a Morelia, porque en Morelia, en el reclusorio de Morelia, pues está lleno de gentes que ellos han procesado y que han encerrado. Y yo les decía, es que olvídense, no creo que Leonel nos vaya a meter con la población, nos van a dar un lugar especial, es nuestra casa, es nuestro estado, como fue. Así fue. Sí, no recibimos un trato privilegiado. La prensa nuevamente miente, algunos periodistas mintieron, cuando hablaban de los privilegios que teníamos ahí, que en una celda de 2 metros por 3 metros, que estemos 2 personas, en una celda individual de una persona, que estemos 2 o 3 personas es un privilegio. Al contrario, por nuestra condición, aquí en Morelia, teníamos mucho menos privilegios que un verdadero, que otro procesado. Yo no sé si sean delincuentes o no, porque pues también no estamos exentos de que tengan inocentes. ¿Pero en qué momento llegas a tener contacto con Leonel? Nunca. ¿Jamás? Casi al final de mi proceso nos visitó, pero además yo nunca solicité ni exigí que fuera el gobernador a vernos. Yo solicitaba que fueran los diputados, que fueran los senadores, como fue. Y más allá, porque los minutos que pasábamos con ellos cuando ellos nos visitaban, nos sacaban al área de visitas, era un alivio para nosotros. Era tan bonito sentir el respaldo de los amigos y de los desconocidos. ¿Por qué? Porque 45 días nos pasamos dentro de una celda, 5 de nosotros, una celda de 4 metros por 3, con 5 camitas, nuestras literas, ahí nuestra taza de nuestro baño, nuestra regadera y nuestro lavamanos, nuestra barrita para comer, 45 días sin salir de ahí, porque es la norma para bajarle a los delincuentes sus ímpetus de grandeza. 80 días sin poder lavar la ropa, lo que llevamos puesto. ¿Por qué? Pues porque no teníamos cambio de ropa, nada más nos dieron un uniforme. 80 días. ¿Por qué? Pues porque es la norma. Nos bañábamos cuando nos autorizaban. ¿Qué era cada cuándo? La norma es cada día, pero de repente se le olvidaba el custodio en turno y no nos dejaba bañar. Y cuidado y alguien dijera, ya es hora del baño, porque menos nos bañar. No, es vejante. La tortura es física y psíquica allá adentro. Y era notorio que la consigna era contra nosotros. ¿Cuándo empezaste como a ver una luz de esperanza? ¿O en qué momento dado la perdiste? Esto me dio la oportunidad de darme el tiempo de leer mucho sobre el tema. Y leí el encarcelamiento de Gandhi, y leí el encarcelamiento de Mandela, y el de Víctor Frank, que es el más interesante, el que más escribe, plasma cuál es el comportamiento del ser humano. Primero es incredulidad, después es coraje, rencor, y después cayó uno en una profunda depresión, de impotencia y de desesperación y desánimo, de que piensa uno que ahí se va a quedar uno toda la vida. En esas 5 etapas, así lo describes. Así lo describo porque las viví. De hecho, mi amigo Ramón Ponce, el abogado Ramón Ponce, ex subprocurador, me lo ha comentado muchas veces. Dijo, en diciembre yo pensé que tú te morías, Ricardo. Hubo una semana que bajé 7 kilos. 7 kilos. 7 kilos, un kilo diario. Pero además, contra todo lo que platico, mire, mis amigos podrán decir, y compañeros podrán decir lo que quieran. Obviamente, pues ellos dicen, no, pues es que la comida es una cochinada, no, perdónenme. Pero la comida que dan en esos reclusorios es una comida perfectamente bien balanceada y hecho con producto de calidad.
El 60% de los mexicanos no come como comen los internos del reclusorio federal donde yo estuve. ¿Qué comías? Obviamente que para pasar todas las etapas en la famosa aduana, le hacen unos análisis, le hacen historia clínica, etcétera, etcétera, y a mí se me disparó la glucosa por el estado de tensión. Entonces, comía de todo lo que no tuviera azúcar, y se me subió la presión arterial, y comía de todo lo que no fuera con sal, y el doctor determinó que no debería de comer proteína animal de origen de carnes rojas. Y entonces yo comía pollo, verduras, pescado. De repente nos llegaban con un marlin exquisito, ¿verdad? Y obviamente que los empleados de ahí... ¿Pero era general o era nada más para ustedes? No, era general la alimentación. Es más, había un módulo, el módulo 1, que tengo la sospecha que para estar ahí cuesta al interno. No, es un módulo que es una cosa, comparado como donde nosotros vivíamos, haga de cuenta que estábamos nosotros en una posilga de las colonias más alejadas de aquí, de Morelia, y ellos en Tres Marías. Su cocina acero inoxidable, muy pulcra, médico, un consultorio 24 horas al día, bien tintado, ventilador, televisión, etcétera. Y nosotros, acabar con los animales y todo lo que genera la mugre. Sin embargo, llega la esperanza. Llega la esperanza porque insistí hasta el cansancio en el traslado, y me secundó mi amigo, compañero de la escuela, Israel Tentori, a decirle pues al senador Silvano, porque él es familiar del senador y yo soy amigo del senador. Y cuando al poco tiempo llega Marco Cortés como senador también a visitarnos, que bueno, Marco me dijo, yo estoy aquí porque el padre de mi hijo, estoy plenamente seguro de que no es un delincuente. Y a los demás les dijo, tengo que revisar sus expedientes, mi área jurídica, para determinar quién es culpable y quién no, porque Marco tenía la certeza de que alguien de los que estamos ahí éramos culpables. ¿Sí? Yo no meto las manos al fuego, pero en ninguna parte del mundo te pueden meter a la cárcel acusándote que mataste y lo que hiciste fue robar. Porque si te acusan porque robaste y te lo demuestran, ahí te quedas. Pero si te acusan que mataste y lo que hiciste fue robarte, pues nunca te van a poder demostrar que mataste, ¿no? Por supuesto. Entonces, Marco, después de que su área jurídica del Senado revisa los expedientes y dice no hay nada, con todo se fue a defendernos. Y yo con mi hijo y diciéndole, insiste con mis abogados, pero no se podía. ¿Por qué? Porque estábamos catalogados como delincuentes peligrosos. Sin embargo, estando ahí, también había gente buena que creía en nosotros. Alguien de allá adentro filtró a los medios de comunicación, y esto se dice en cadena Raza, que ninguno de nosotros había presentado características de peligrosidad. Ninguno. Los psicoanálisis que nos hicieron, gente muy especializada, horas y horas y horas trabajando con nosotros, preguntas, a veces regaños, a veces lágrimas, porque debo reconocer, nunca había llorado tanto en mi vida como en estos 350 días, porque además experimenté con las primeras lágrimas un descanso, una tranquilidad, y dije, ¿y por qué no lo voy a hacer? ¿Por vergüenza delante de mis amigos? Que se aguanten ellos, o ya llorarán en la noche como sucedía a escondidas, ¿no? Porque no los viéramos, pero muy padre que... Por eso es que la experiencia es muy enriquecedora. Cuando en diciembre pido hablar con el juez porque, pues imagínense, ya eran 6 meses encerrado, 7 meses, y no conocía a quien me estaba juzgando, más que secretarios y actuarios. ¿Sí? De hecho, el secretario lo despidieron por un reclamo del juez Jaime Liera y de el subprocurador Nacho Mendoza, que mis respetos para los dos, qué valientes, se confrontaban con la autoridad judicial ahí. Y yo les decía, oiga, no la muelen, pues son los que nos van a juzgar, no se peleen con ellos, no los insulten, porque ya enojados ya insultábamos. Y entonces yo pido audiencia con el juez. ¿Mentaste madres?
No tan allá porque me las sé todas, pero como que mis convicciones y la educación en mi casa no era esa, ¿no? Nunca llegó a ese nivel. Me insulto, sí, maldije, sí, despotriqué, hablé seguramente en falso, pero nunca con palabras altisonantes y menos de ese nivel. Entonces, pues, yo pedí hablar con el juez. Me tenía en consideraciones algunos trabajadores del Poder Judicial porque pues me dieron la audiencia. El juez no daba audiencias. Y cuando me avisan, 2011 cuenta con 10 minutos exclusivamente para hablar con el juez. No se puede pasar ni un minuto. Duramos 40 minutos a iniciativa del juez. Porque pues llegué y lo saludé correctamente. Y entablamos una charla muy, muy respetuosa y muy digna. Y al señor le sorprendió, porque estoy seguro que pues nunca había hablado con una persona del nivel de educación o de decencia como la que tenía enfrente, porque eso no solamente le pasó al juez, le pasó a la cocinera, le pasó a los que nos cortaban el pelo a rapa, le pasó al que nos daba después ya la ropa o el permiso de lavar. Porque pues allá tienen estrictamente prohibido llamarnos por nuestro honor. Y que una cocinera me dijera señor Rubí a través de la reja por donde nos daban nuestra charola, pasamos con nuestra charola que nos diera nuestra comida, y yo llegaba, muchas gracias, ¿sí? Y cuando terminaba teníamos que lavar nuestra chamola y entregarle, y dijo, estuvo muy rica su comida. Y entonces, y muchas gracias, y que pase buena noche, buenos días, buenas tardes. Al principio no nos contestaban, y acabaron incluso los custodios más duros de regresarnos el saludo, porque pasaban y nada más veían que estuviéramos todos, iban anotando y buenos días, ni nos contestaban. Bueno, ni gruñían. Al cabo de 5 meses nos contestaban nuestro saludo. Y eso me dio muy buen resultado. ¿Y así funcionaste hasta el final? Hasta el final. Me desesperé, seguramente algunos, porque incluso ni en mis estados de depresión despotriqué, ni insulté, y mucho menos a mis compañeros. No. De repente, cada 8 días podía ver a mi hijo y a mi esposa, y de repente como que en el estado de depresión que estaba me entraba por reclamarle. Le dije a mi hijo un día, hijo, tráeme libros de gente que hable, que haya vivido una experiencia similar a la mía y que me pueda dar una orientación. No me traigas libros motivacionales de gente que en su vida ha pasado por una cosa así y que no sabe ni de lo que está hablando. Sí, son muy bonitos de Chopra y de Bucay, el argentino, y padrísimos, ¿no? Y bueno, pues claro, ahora siento el arrepentimiento de haber hablado con respeto, pero con dureza, ¿no? A mi hijo y a mi familia. Sin embargo, se llegan los 350 días exactamente. 350 días. Y se te dice que estaba en libertad. Que estabas en Previo a eso, hubo dos etapas en las que sentí esa sensación de alivio, esa sensación de alegría. Cuando hablo con el juez, en esos 40 minutos, dentro de todo lo que hablamos, le dije, señor juez, ¿usted tiene algún inconveniente que me trasladen a Morelia? No, dijo. Al contrario, para mí son una papa caliente, los medios de comunicación, el poder ejecutivo sobre de nosotros, todos viendo con lupa, ¿no? Dijo, y además yo tengo 1000 y cacho de expedientes, humanamente y materialmente no puedo desarrollar bien mi trabajo. No, yo no tengo ningún inconveniente, nada más que para que se le autorice a usted se le tiene que autorizar a los 27. No se puede ir usted solo porque todos van en un mismo proceso. Y ese era el problema. Ese era el problema. Yo ya había dado la petición a mi hijo de que hablara con mis abogados para que me separaran mi proceso de los demás. Yo mi proceso lo veía más sencillo que el de todos, por una simple y sencilla razón. Nunca tuve nada que ver con poder judicial, con poder de procuración de justicia, ni con poder de seguridad pública. Y nunca tuve un cargo de elección popular en donde pues he sabido que la delincuencia organizada tiene metidos sus tentáculos, está infiltrado, todo está infiltrado. Cuando me dice el Ministerio Público en la
declaración ministerial, dice, no, es que a usted se le acusa de lavar dinero de la delincuencia organizada. Le dije, mire, yo el único dinero que manejo viene del gobierno federal, del gobierno estatal y de los gobiernos municipales. Yo no sé si sea de la delincuencia organizada. Es que usted el 15 de enero del 2009, a las 11 de la mañana, se reunió con uno de los delincuentes más buscados de Michoacán. Dije, bueno, a ver, primero, y eso lo dicen 6 policías federales. Si me vieron con él, ¿por qué no lo detuvieron? Si hasta tiene una recompensa de no sé cuántos millones ese tipo. Primero. Y segundo, el 15 de enero a las 11 de la mañana yo estaba en el Congreso del Estado, a invitación expresa del Congreso del Estado, para el evento del inicio de trabajos legislativos del 2009. Yo no sé qué delincuentes vieron. Yo estaba con los 40 diputados, con la mayoría del gabinete del gobernador Godoy y con mucha gente de la política estatal. Ahí estaba. Y presentamos todas las pruebas. Cuando le digo esto al juez, el 7 de enero del 2010, a iniciativa del juez, me manda a llamar. Y soy el primero de todos. 2100, póngase el uniforme porque tiene que salir. Una aberración de la celda, delante del custodio nos teníamos que vestir. O sea, ¿por qué? Porque andábamos de short, de playera o de cobija, porque pues en diciembre o enero estaba haciendo frío. Llegamos a estar a 4 bajo cero sin qué cubrirnos. Bueno, siempre era lo mismo. Se viste uno, sale uno, ponga la frente en la pared y desnúdese otra vez. Nos teníamos que volver a desnudar para que nos revisaran y poder salir. Cuando regresamos a la celda, otra vez hay que desnudarse para revisar nuestra ropa, nuestra persona, para poder entrar a nuestra celda. Y cuando llego allá al juzgado, el juez personalmente, inédito, porque todo el mundo decía, no, es que yo tampoco, de los 2000 internos, yo creo que éramos pocos los que conocíamos a nuestro juez. Me dice el juez, don Ricardo, así me dijo, ¿qué cree? Le tengo su regalo de Reyes. Y jamás me pasó por la mente que me estaba dejando libre. Pero así fue. No. Acabo de firmar su traslado a Morelia. Se va usted a Morelia. Se me doblaron las piernas, se me salieron las lágrimas. Se lo agradecí, aunque ahora creo que debía haberlo demandado por dictar un auto de firmar prisión en falso, infinitamente. Y regresé y le dije a los compañeros, señores, me acaba de notificar el juez por escrito que firmó mi traslado a Morelia y el de todos nosotros, porque si se va uno, nos vamos todos. No, pues era tanta la tensión que por ahí un compañero me puso una surtida, me dijo de lo que me iba a morir, me insultó feo y me dijo, aquí nos vamos a morir, nunca vamos a salir de aquí. No hagas que nos hagamos ilusiones, es muy cruel de tu parte, hijo de no sé qué tanto. Y al rato llega un custodio y dice, a ver, el 1992, vístase. Y ya va Lino y le notifican lo mismo y cuando llega dice, ay, dije, sí es cierto, para todos. Ese fue un regalo de Reyes. El día 9 nos estaban trasladando. No debo omitir que alguien al que le debemos mucho, el senador Carlos Sotelo, senador de la República por Colima, que fue al que le encomendó el Senado en pleno presidir la comisión especial para revisar el caso. Hijo, luchó este tipo. Gracias a él es que nos trasladaron, gracias a él estamos, gracias a muchas personas, pero él fue un actor fundamental. Y pues el día 9 llegan por nosotros, sus cosas, eso sí, bien arregladitos, que no nos vieran maltratados, todos flacos, todos pelones, nuestro uniforme limpísimo, dejen ahí lo que no es de ustedes, llévense lo suyo, etcétera, etcétera. No puede uno regalar nada, ni al compañero de la celda, porque éramos 5, en todas las celdas habíamos 4 nosotros y un delincuente encumbrado, en la mayoría de los casos. No puede uno darles ni el lápiz, bueno, ni el rollo de papel. Así son las reglas. Los castigan. Pues ya nos formaron,
Ya en un autobús nos llevaron al aeropuerto, ya no fue en helicóptero. La primera vez nos llegamos al avión, en el avión al aeropuerto, y en helicóptero nos llevaron a la prisión por seguridad, pues estos delincuentas. Ya nos llevaron en autobús, y cuando salimos y en el autobús estaba el senador Carlos Sotelo, ay, San Sotelo le decíamos nosotros ya cuando lo veíamos, y se vino con nosotros en el avión. Venía al mando del avión un general del ejército, insisto, nuestras Fuerzas Armadas, mis respetos para todos ellos. Y ahí venía la misma comandante, aquella que nos insultó, nos encueró, nos vejó en el traslado de ida a Tepic. Ahí venía en el mismo avión. Bueno, hasta los policías, aquellos desgraciados que nos golpearon, que nos vejaron arriba del avión, como lindas azafatas. ¿Qué quieren tomar? ¿Ya comieron? No, el cambio fue radical. Totalmente. Llegamos a Morelia, un día lluvioso de invierno, 9 de enero, mucho frío que hacía, una algarabía, ya nuestras familias afuera del reclusorio. A mí me llevaron una maleta que yo creo que ocupaba la mitad de esta cabina, que cuando lo vieron mis amigos y ya con el relax, me dijeron, oye, pues por lo que vemos no quieren que regreses a casa, te mandaron todas tus cosas. Ya cuando llegamos aquí, al otro día me visitó mi abogado y me dijo, Ricardo, estamos a un 90% del camino andado. Es un 10% lo que nos falta para que salgas. Claro, debo reconocer el procurador Chávez Chávez, el procurador general de la República, que sospecho, no me consta, pero sospecho que dejó de ser procurador porque firmó nuestro traslado. Porque el Senado y el Congreso de la Unión en pleno, diputados federales, senadores, las dos comisiones, Rubén Moreira, el actual gobernador de Coahuila, que encabezó la de los diputados, y Carlos Sotelo, que encabezó la comisión de los senadores, convencieron al Procurador General de la República que nos firmó el traslado en base a los estudios psicométricos que nos hicieron y en base al avance de las pruebas, que las pruebas de nosotros ni siquiera las habíamos podido presentar en el juzgado. Es tanto trabajo que tiene el juzgado que una audiencia la dan a 6, 8 meses para presentar una prueba, para un alegato, para una corrección. 6, 8 meses. Hay gente que se pasa 5 años en proceso y sale inocente. Totalmente. Por el presunto culpable, por ejemplo, ¿no? Por el exceso de trabajo. El de su presunto culpable fue una pillería del juez y del Ministerio Público en contubernio. No, acá, por el exceso de trabajo no se puede. Entonces, acá me dijo, me falta el 10% para concluir y de hoy en adelante las cosas son muy sencillas. El 31 de enero sale la primera camada de 12, pero porque un magistrado en Acapulco, que para su mala fortuna hoy está siendo muy investigado porque dejó salir a esos 12 compañeros, les concedió la apelación y los dejó en libertad. Dicen que con reserva de ellos, o no conozco nada. Pero salieron. De 20 que habían interpuesto la apelación, salieron 12. El criterio, no sé cuál fue. Porque si hubieran aplicado el mismo criterio para todos, no hubieran anulado las elecciones de Wilfrido. Bueno, si hubieran aplicado el mismo criterio para todos, hubieran salido los 20. Porque salieron compañeros que tenían mucho mayor imputaciones contra alguien que no tenía absolutamente nada, como esta mujer Irlanda, pobrecita, que fue la última en salir. La que menos imputaciones tenía fue la persona que del grupo, del primer grupo, fue la última en dejar la prisión. Pero bueno, ya salieron esos 31, fue un sentimiento muy padre. Yo no había tramitado apelación, yo le había pedido a mi hijo que nos fuéramos en el proceso, porque el proceso lo saca uno absuelto totalmente. Y bueno, pues otra vez lloré de gusto de que se iban mis amigos, porque se hace una gran hermandad, ya estando allá adentro, nos teníamos que cuidar entre nosotros, nos teníamos que animar entre nosotros. Bueno, es la familia, se convierte uno en una familia. Y bueno, en el momento que se salen, pues la sala que nos habían destinado a nosotros es una sala de seguridad, pues ya quedó más holgado porque ahí no podían estar otros internos.
Y es cuando entonces me toca estar solo en una celda, que es una celda para una persona, no es ningún privilegio. Pero cuando empiezo a leer, porque ya teníamos la oportunidad de recibir prensa, o escuchar por ahí un radio, y escuchar las noticias, que vivíamos con privilegios, otra vez se llena uno de coraje, y le tiene uno que echar mucho cerebro al asunto para agarrar paciencia, y escuchar a comunicólogos que tienen un buen concepto, como personas decentes, decir esa clase de mentiras. No es fácil, cuando era todo lo contrario. Los internos del Cerezo de David Franco Rodríguez, a las 9 de la mañana se les abre la reja y a las 6 de la tarde se les vuelve a encerrar. Y nosotros, como no podíamos ser mezclados con la población, porque por la peligrosidad o el riesgo que corrían mis compañeros, no yo, nos abrían la reja a las 7 de la mañana y nos cerraban la reja a las 8:45 de la mañana del mismo día. 1:45 nada más. Podíamos salir a la cancha, caminar, ¿sí? Distraernos un poco. Lo aprovechamos al máximo, porque a mí hacíamos ejercicio como deportistas de alto rendimiento. ¿Y qué privilegios? La comida era la misma que los internos, que teníamos la posibilidad, como cualquier interno, de no comerla, porque ya estando aquí nuestra familia nos podía ver 3 veces a la semana, y en eso llevarnos la comida revisada por los custodios. Si alguien revisaban eran a nuestras familias, si alguien vigilaban eran a nosotros, de que no cometiéramos anomalías. Dice la norma que adentro debe andar con uniforme, pues los únicos que andábamos bien uniformados éramos nosotros. Y aunque algunos compañeros que ya habían probado las mieles del poder en otras ocasiones se exigían, oye, pues es mi casa, pues es mi gobierno, ¿por qué no me vas a dar canonjías? Yo ninguna que no diga la norma quiero, Un día me entero por mi abogado, dice, oye Richard, pues tú ves una vez a tu esposa en privado, tienes oportunidad cada mes de solicitar una visita conyugal adicional. Hazme el escrito y mételo. Y se somete al consejo, y el consejo, como a cualquier interno, se lo autoriza. Dijeron, oigan, pues qué privilegio, pues este tipo puede ver a su esposa en lugar de 4 veces a la semana en la intimidad, puede verlo 5. Pues claro, porque hizo un trámite administrativo legal que hay para todos los internos. Cuando los intoxicados, ¿se acuerda? 650 intoxicados, fue en nuestra ala, en nuestro edificio, en nuestro módulo. ¿Te tocó? ¿Por qué no nos intoxicaron? Nos tocó ver cómo estaban enfermísimas la gente, y nosotros sentíamos que morían varios, por fortuna ninguno. Muy eficiente el sistema de salud ahí adentro. Cuando todo mundo, no, pues claro, pues como son privilegios. No, lo que pasa es que nosotros no comíamos los que nos servían. Porque digo, con todo respeto, después de haber comido como estaba acostumbrado cuando era libre, después de venir de comer lo que comía en el reclusorio de Tepic, no se podía comer lo que se sirve aquí. El presupuesto que tenemos como gobiernos para esos lugares, sobre todo los estatales, no es posible. ¿Cómo era un desayuno? Un desayuno es de frijoles con queso. ¿La comida? Una comida pudiera haber sido carne de res, un guiso de carne de res, frijoles o arroz, tortillas y pan. El pan exquisito, ahí lo hacen. Pero lo demás, no, yo el primer día llegué y comí, dije, pues son nopales, ¿qué me puede hacer? 2 días en el baño. Y bueno, pues es para 2,000 gentes lo que se hace de comer. Y entonces, pues ya mejor los guisos que me lleva mi mujer, que además es una experta cocinera, lo que me mandaba mi familia, mis frutas, todo bien, perfectamente bien revisado, pues una comida muy sana. Pero no tocábamos, pues sí que había
queso añejo es muy bueno, el mejor queso añejo es el michoacano, y más si es de denominación de origen de Cotija, hecho en Tepalcatepec, porque eso de que Cotija, en Cotija casi no se hace queso, pero es la denominación de origen. Pues sí, me comía mi queso, me agarraba unas tortillas, mi pan, cuando había pan, agarraba pan, cocinan riquísimo los panaderos del reclusorio, pero cotidianamente era mi yogur, mi fruta, y lo que me llevaba mi esposa. Y luego, pues ya dentro en la hermandad que hicimos, yo tuve a bien solicitar el permiso para que me pudieran permitir meter una mesita plegable, porque pues comía uno en la cama, ahí a un lado de la taza del baño, y no podíamos salir al comedor aquí. Pues ya me autorizaron, hice mi escrito, me lo autorizaron, y pues ya invitaba a mis compañeros con su bote o algo, ahí comíamos 3, 4, Ramón Porce, con el que hicimos una gran amistad, el maestro Mario Romero, bueno, con todos hicimos una amistad, pero los de la edad, pues éramos los grandes de edad, pues eran los que nos juntábamos. ¿Sí? Sin embargo, llega el día de la salida. Bueno, mi abogado ya sabía cuándo iba a salir, pero dicen que del plato a la boca se cae la sopa. Nunca me quiso decir. Y se corrieron las actuaciones, fui a mi declaración ante el juzgado, eso fue el 10 de mayo, que fue cuando vi Morelia nuevamente y lo vi muy cambiado, nuevas construcciones, etcétera, etcétera. Y cuando regreso, pues yo me quedo con la esperanza de que ya me tomó mi declaración el juez, ya va a decidir, y efectivamente al otro día, el 11 de mayo del 2010, me concede mi libertad. Libre de toda culpa, apela la decisión la Procuraduría General de la República, el magistrado ratifica, piden revisión y creo que un tribunal, no me acuerdo cómo se llama, creo que colegiado o algo así, vuelve a ratificar la decisión del magistrado y del juez. Y cuando me dicen, no hombre, se siente hermoso, sentimientos encontrados, temor, ¿cuál va a ser la reacción de la gente allá afuera? ¿Cómo voy a ver a mis amigos? ¿Cómo voy a ver a mi familia? Y todo eso se me borró en cuanto salgo al patio de Libertad, y el primero que veo es a mi hijo, con un traje, esta camisa, mis zapatos. Y bueno, pues me cambié, nos dimos un gran abrazo. Y noto tu rostro y veo en tu mirada. Sí, pues es una felicidad. ¿Hay ganas de llorar, Ricardo? Sí, claro, todavía, y todavía lo hago. Claro, ya ahora lo procuro hacer en privado, ¿no? Allá no se podía porque pues todo el tiempo encerrados con todos los compañeros, pero fue algo muy bonito. Todavía cuando salí, pues me abordó la prensa y ¿qué sigue para Ricardo? Pues lo primero que tengo que hacer es conocer a mi nieta, porque estando yo allá adentro, hace escasos 20 días nació mi nieta y quiero ir a conocerla. Y segundo, ir a ver a mi familia, toda mi familia, ¿no? Y así hicimos las cosas, una gran alegría, un gran abrazo de mi abogado, de mi abogada, mi esposa ahí estaba también, ya fuera en la camioneta, ¿verdad? Y mi chofer de toda la vida, Víctor Hugo Rodríguez, que estaba también muy acongojado por lo que me estaba pasando. Y él me trasladó desde allá hasta Tres Marías, que es donde vivía mi hijo ahora vive en el Distrito Federal. Estuve mucho rato, llamadas, presiones, porque pues conservé mi número telefónico, que ya vente y que no sé qué, y cuando llego a la casa, no, pues una sorpresa fenomenal de ver cientos de personas esperándome, cientos de amigos, uno de ellos el director, y Manuel Nocetti, Carlos Gálvez, mis hermanos, mis hermanas, mis sobrinos, una tía que quiero mucho, mi tía Josefina. Y yo te comentaba antes de entrar al micrófono que seguramente cuando tenías 20, 30, 40, 50, nunca imaginaste que ibas a vivir esto. No,
A lo mejor... ¿Cómo te viene en tu historia de vida? Pues primero fue un trago muy amargo, fue muy duro, va a seguir siendo duro, pero me dio enseñanzas muy interesantes, muy bonitas, muy gratificantes incluso, porque al igual que todos mis compañeros, nadie de los que sufrimos esto, y que me perdonen porque hable de todos, sabían de lo que eran capaces de resistir. ¿Sí? Nos tocó ver intentos de suicidio de mucha gente, cosa que nada más pasó con uno de nosotros. Y nos tocó vivir pues lo de suicidios, porque allá fueron intentos, pero ya cuando llegamos aquí sí hubo suicidios. Entonces, el haber tenido la fortaleza de nunca desear la muerte estando en esas circunstancias, creo que habla mucho del ser humano, de lo que es capaz física y mentalmente. Nunca me imaginé aguantar esa tortura, esa vejación tan grande por la que pasé. Y seguramente si hubiera tenido la oportunidad de vivir 100 años, nunca me hubiera imaginado que lo iba a vivir. Ahora que lo platico, bueno, ya en tema que hoy nos ocupa como entrevista o plática social, lo digo con mucha entereza, que fue una gran experiencia, que obviamente si me pidieran que si la volviera a vivir, pues obviamente que no estaría dispuesto. Después de eso, al poquito tiempo se enteraron, pues me detectaron cáncer, me atendí, por fortuna a tiempo, fueron 2 meses, otros 2 meses más, de mucho sufrimiento, horribles, de mucha preocupación, pero nada comparado como el encierro injusto, como el secuestro oficial de que fui el objeto. Y un día una periodista me preguntaba que si me dieran a escoger cuál escogía, volvería a escoger el cáncer, porque esto es algo que llega involuntariamente y sin la decisión de nadie, y lo otro es decisión de alguien que su mente no está en todas sus cabales, y que si lo hace conmigo lo puede seguir haciendo, y lo está haciendo con muchas personas. Entonces, eso nunca vamos a acabar con eso, por supuesto. Es una utopía, porque hoy escuchaba que lo primero que hay que hacer es combatir la corrupción. Leyendo La Puerta de Hierro, ese gran libro de los romanos, me doy cuenta que Cicerón ya desde entonces, hace más de 2000 años, le reclamaba a Julio César de que por qué había hecho todo lo contrario de lo que habían sido los ideales de ellos dos en sus inicios de la política, y Julio César le contesta, pues porque eso es lo que me pide el pueblo, eso es lo que le gusta. Y bueno, estoy plenamente convencido que eso no se va a acabar, y mucho menos cuando todos los poderes se suman y al unísono lo que buscan precisamente es el beneficio económico y el beneficio del poder, sin importar con esto que dañen a los ciudadanos a los que les tienen que servir. ¿Michoacanazo un buen título o un mal título? Yo creo que como referencia es bueno. Nunca me gustó el término. Yo creo que un buen término hubiera sido la ilegalidad que se hizo con los michoacanos, porque esto que nos pasó a 45 gentes, porque fuimos 45 los que estuvimos acosados permanentemente, fuimos 35 nada más los encarcelados, los otros 10 alcanzaron a irse y tramitar sus amparos y todo lo que la ley les compete desde fuera y escondidos, que considero que es lo mismo andarse escondiendo que estar encerrado, porque no puede uno disfrutar la vida, no puede uno disfrutar a la familia, no puede uno disfrutar su ciudad, ¿no? Entonces, no me gusta el término, pero bueno, ya se quedó para la historia. Incluso ya hubo otro evento que le llamaron el Michoacanazo Financiero, que fue exactamente lo mismo, fue más de lo mismo, pero ya un poquito más disfrazado, y que lo único que hizo fue provocar el Michoacanazo Financiero
incertidumbre entre miles de trabajadores, entre cientos de funcionarios, retrasos en nuestros compromisos económicos de todo ello, y esto pues no le importó a las personas que lo provocaron, porque pues ahí están los números, ¿sí? Yo no entiendo por qué en las mismas partidas que se le descontó a Michoacán no se le descontó a Jalisco y a Guanajuato. Bueno, sí lo entiendo, están gobernados por el mismo partido político que el federal, y a Michoacán pues sí, hay partidas que en ese rubro a Michoacán se le descuentan 900 millones de pesos en el mismo rubro que a los otros dos estados no les descontaron, ¿sí? Y no les importó que sufriera Michoacán, porque esto es un efecto dominó. ¿A cuántas empresas no se les pudo pagar? Bueno, a nosotros por fortuna se nos garantizó y se nos cumplió hasta el último centavo de nuestros dividendos, de nuestros salarios. Pero las grandes empresas o las pequeñas empresas que no pudieron cobrar hasta hoy los servicios o los insumos que le proporcionaron al gobierno del estado, pues han quebrado, y sus trabajadores de esas empresas no han podido recibir su salario, lo más elemental para llevar a su familia, y entonces los afectados fuimos millones de michoacanos por esta decisión tan rara, que yo espero, mi definición de todo lo que vivió Michoacán estos 4 años es que el pleito de 2 perjudicó a 4 millones de habitantes. Si tuvieras enfrente a Felipe Calderón Hinojosa, ¿qué le dirías? Lo he tenido y he tenido la oportunidad de estrechar su mano, y a respuesta expresa de que cómo estoy, mi respuesta ha sido que bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tomo las cosas personales, ¿sí? Imagínense ustedes que el presidente de la República, con todas las tareas que tiene de gobernar a un país de 112 millones de habitantes, de casi 2 millones de kilómetros cuadrados en extensión territorial, tenga que revisar una lista de a quién meten o no meten a la cárcel. Alguien metió la mano de su partido. Y no me quede la menor duda que ahí intervino Germán Tena, Germán Martínez y algunas otras personas más. ¿Sí? Porque alguien tuvo que llevar la supuesta información de lo que estaba pasando en Michoacán. Pero de lo que sí me queda claro es que demostraron cobardía porque no señalaron a los de veras. Me decía un reportero al otro día de que salí, el 12 de mayo, me decía: oiga, don Ricardo, lo escuché cobarde en su declaración ahora que salió de la cárcel. ¿Por qué me escuchaste cobarde? Porque usted dijo que no había sido una injusticia, sino un error. Y nosotros esperáramos que usted saliera con todo, como siempre. Dijo, usted es aguerrido, es duro en sus declaraciones. Y me pregunta ese reportero, es que cuántas veces me había escuchado cobarde en mis declaraciones ante la prensa. Y me dijo, es que eso fue lo que me extrañó, es primera vez. Le dije, y sin embargo, yo todos los días te leo cobarde en tu columna, porque tú sabes quiénes son los delincuentes aquí en Morelia, dónde viven, qué negocios tienen, qué restaurantes, qué bares frecuentan, y nunca te has atrevido a decirlo. Pero ¿sabes qué? Te entiendo perfectamente. No te lo recrimino, porque allá adentro me enteré que si escribes en contra de su voluntad, pues está de por medio tu vida. Entonces tú no eres libre. Creemos que estamos en un país libre, pero no es cierto, porque tenemos los poderes fácticos, y uno es el poder de gobierno y el otro es el poder del crimen organizado, que son los que rigen la vida de este país actualmente. Y sí, también entiendo a Felipe, lo quiero en mi consciente justificarlo de sus acciones, en la desesperación de ver en lo que está convertido nuestro país. Vamos, se va a escuchar hasta grosero para mis compañeros que vivieron la experiencia junto conmigo, pero lo admiro, que se haya atrevido a combatir de frente, sin ninguna estrategia de inteligencia y sin ningún conocimiento, a ese gran flagelo que está afectando a nuestro país. Si yo te digo el nombre de Leonel Godoy, ¿qué dirías? Leonel Godoy, mi respuesta es respeto, admiración
y mi profunda gratitud. Porque fue Silvano, fue Marco, fue Carlos Sotelo, se conformó la comisión del Congreso del Estado, del Congreso de la Unión en pleno, senadores y diputados, pero me queda muy claro que el artífice de todo eso fue Leonel Godoy. ¿Por qué tenían que venir aquí los senadores por lo menos una vez a la semana a platicar con el gobernador? ¿Qué tema los traía? Nuestro tema. Pero obviamente como gobernador, como lo que él representaba, él no podía figurar ni ir a las prisiones a visitarnos. Muchos dicen, bueno, ¿y en qué se le quita? Bueno, si así, sin hacerlo, nos fue como nos fue, el gobernador no podía romper relaciones directamente con el Ejecutivo Federal, porque el 97.4% del gasto del presupuesto de este estado viene de la Federación. Si no se confrontó abiertamente, ¿qué friega nos pusieron? Yo no quiero decir que Felipe está enterado de lo que está pasando, pero acá abajo sus colaboradores han hecho hasta lo imposible por perjudicar a Michoacán. Algunos otros no, y lo digo con todas sus letras. Salvador López Orduña. Salvador López Orduña el año pasado, nada más de la institución que él maneja, bajó 200 millones de pesos para Michoacán, cuando lo normal y repartiendo equitativamente lo que le toca al país, nos hubieran tocado seguramente 40. No todos, pero sí algunos tomaron la bandera para quedar bien con el jefe de castigar a los michoacanos, seguramente porque los michoacanos no le favorecieron en su mayoría con el voto, y seguramente porque los michoacanos nunca han hecho ganar a un familiar, y al mismo Felipe en territorio michoacano, pero bueno, eso es una lid electoral, eso es parte de la democracia, y yo creo que el presidente lo absorbe perfectamente bien. Sus colaboradores, los que le quieren hacer el favor, no lo toman así. Pero también tenemos que entender que para eso es el poder, para ejercerlo, como sea. Si yo te digo el nombre de Fausto Vallejo. Fausto Vallejo, admiración, respeto y una gran esperanza para Michoacán en este momento. El licenciado Vallejo ha demostrado ser un excelente administrador público, cosa que a muchos les ha fallado. Yo no sé por qué la administración es tan obvia y tan sencilla, que simplemente es aplicar el sentido común con el más común de los sentidos, cosa que en la función pública muy poquitos hacen eso, ¿eh? Y en este sentido común y con el más común de los sentidos, si yo te digo el nombre de los siguientes conceptos, me gustaría que me dijeras lo primero que se te viene a la mente. Uh-huh. Si yo digo Juan Rubí. Juan Rubí, pues también un gran hombre. Consuelo Bustamante. Pues, la mejor mamá del mundo. Empresario. Hombres responsables que velan porque nuestro país tenga un mejor nivel de vida y todos sus habitantes. Serviporteo. Serviporteo, una gran empresa, una gran añoranza y algo que me dio satisfacción y orgullo junto con muchos michoacanos, porque fue una empresa 100% michoacana que trascendió fronteras. Mayo 2009. Mayo 2009, una experiencia muy dura, pero muy enriquecedora. Nora. El gran amor de mi vida. Macarena. Otro de mis grandes amores, tengo varios, estos son Nora, mi nieta, mi hijo, mi nuera, y no precisamente en ese orden. Michoacanazo. Michoacanazo, bueno, algo que no debe de suceder en ninguna parte del mundo y menos de México. ¿Cómo se define Ricardo Rubí? Pues es muy difícil hablar en primera persona, pero yo considero que soy una persona sencilla, a veces simple, nada conformista, luchador y sobre todo en este momento con una gran lucha, pero sobre todo psicológica. ¿Cuál es tu sueño? Vivir tranquilamente y poderle proporcionar a mi familia, a mi esposa, a mi nieta, a mi hijo y a mi nuera todo lo que esté al alcance de mis posibilidades, y obviamente si se pudiera más, a mis hermanos que tanto quiero. Si hubiera alguien que tuviese la necesidad de escuchar un poco de esperanza, ¿qué compartirías? Bueno, depende
¿De quién es ese alguien? Depende del lugar y las circunstancias, mi modesta experiencia de vida. Es una experiencia verdaderamente enriquecedora que quiero transmitir por conducto de algunos ensayos que pienso publicar. Tenemos concluido el primero, vamos a empezarlo a revisar con un ex colaborador de esta casa, Santiago Galicia. Hoy nos pusimos nuevamente en contacto, y en cuanto esté listo, sacarlo a la luz pública con toda mi verdad y con todos los nombres, sin quitar nada de nada por el momento y las circunstancias. Yo creo que, no creo, sino tengo la firme convicción de que para que esto mejore, para que este país progrese, para que todos vivamos en armonía, con un desarrollo social sustentable, tenemos que empezar a aprender a hablar con la verdad. Es muy escaso en este momento que alguien hable con la verdad. Y bueno, nada más basta darle una revisada a los diarios de los últimos 15 días, de ver cómo han hecho pedazos a una persona, a las instituciones y a un equipo de trabajo, que la verdad, desde mi trinchera, pusimos todo lo que estuvo al alcance de nuestras posibilidades, humanamente y materialmente. No se vale que en este momento, cuando decimos muere el rey, vive el rey, se digan tantas mentiras. He leído que cuando llegó el ejército, Leonel había huido del estado, se había escondido. Cuando yo estaba con él en un evento me llegó la información por las redes sociales, pero emanadas de un periodista. He leído que se le prestaron 20 millones de pesos a título personal por el Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán, lo cual es una mentira. He leído que malbaratamos la mina de Angangueo cuando lo que hicimos fue resolver un problema que tenía más de 21 años sin resolverse, y que no es cierto que se malbarató el activo de un pueblo, sino que la gente no sabe que el 99% de la propiedad era del gobierno del estado, y el gobierno del estado, al vender su participación y darles una gran gratificación a los habitantes de Angangueo, lo hizo con el único fin de que se pueda hacer esa gran inversión que se va a sumar por 200 millones de dólares y que se va a reactivar esas minas, y toda la gente de Angangueo va a poder tener trabajo en esa gran mina. Desafortunadamente no hay un empresario michoacano que lo pueda hacer, como no hay un empresario michoacano que haya podido poner una terminal de contenedores, no hay un empresario michoacano que tenga buques de carga mercantes, no hay un empresario michoacano que pueda estar explotando toda la riqueza natural de la minería, y tenemos que acudir a los extranjeros, a los grandes capitales. Pero el beneficio es grande. Cuando la gran huelga de Sicarza, en el 2007, en la que me vi directamente involucrado porque como representante empresarial, mis agremiados, los señores Villarreal, me pidieron mi intervención, y llego a Lázaro Cárdenas, me dice el presidente de la Cámara de Comercio en turno: no los vamos a apoyar, esa empresa no le da nada a la ciudadanía del puerto de Lázaro Cárdenas. Cuando inicia la huelga, a los 2 meses lloraba ese señor de ver cómo su negocio se vino abajo. Él vendía el 15% de lo que vendía 2 meses atrás, y yo le decía: es que son 10,000 empleos, los 10,000 obreros mejor pagados del país están en Lázaro Cárdenas, pertenecen a esta empresa con las mejores prestaciones laborales, con un promedio de ingreso de 21,000 pesos mensuales cada obrero. ¿Qué obrero gana en eso en el país? Y la derrama económica se queda aquí, que los señores tienen su hotel, que los señores tienen su terminal de camiones, que los señores tienen su distribuidora de camiones para hacer el negocio integral. Están en todo su derecho, no están haciendo nada ilegal. El que no le compren un camión al dueño de la distribuidora de aquí, sino que se lo compren a su distribuidora, están en todo su derecho. Pero la derrama económica que dejan es muy grande. Y no queremos entender que porque vienen unos chinos a invertir, y que la inversión es de 160 millones, pero que van a sacar la riqueza natural, bueno, hagámoslo los michoacanos, pero ¿quién lo puede hacer? Y por contra estamos llenos de comparsas, porque no solamente hay comparsas
y cómplices en el periodismo. También hay en el sector empresarial, que lo que hacen es invertir en lo seguro, ¿sí? Y en alianza con gente que está manejando el desarrollo de infraestructura, no solamente a nivel estatal y municipal, sino a nivel federal. Y los otros no. Los otros vienen a una licitación y el gobierno federal dice, esta terminal de contenedores vale tantos millones de dólares y la compran. Y luego todavía le meten 500 millones de dólares, como lo va a hacer ahora esta gran empresa oriental, ahorita Mercy Islands, como lo hizo Hawkinson en la primera, 200 millones de dólares invertidos, sin ningún contubernio, sin ningún arreglo, todo legal, y el trabajador que menos gana son 18,000 pesos mensuales. Bienvenidos todos esos. Ricardo Rubí va para adelante. Ricardo Rubí va para adelante. Es incierto mi futuro laboral. No sé qué voy a hacer mañana. Mi función como subsecretario concluye hoy a las 12 de la noche. Bueno, concluye en el horario laboral, pero a mí me pagaron hasta el 15 de febrero del 2009 y hasta hoy y mañana y todos los días que sea necesario estaré yo en la oficina para entregar, si es también requerido, pues para dar mi modesta opinión y para seguir coadyuvando para que este estado siga saliendo adelante, porque que quedan cosas pendientes, pues si hasta cuando se muere uno deja cosas pendientes, más cuando concluye la administración, no quedaron cosas pendientes en el municipio. No, Manuel está terminando mucha obra de infraestructura en la ciudad. No quedó el adeudo de Loapas y llega Manuel a resolverlo. Bueno, así en el gobierno del estado quedaron cosas pendientes, ¿sí? Seguir de la mano con esa gran empresa industrial minera, México, para sacar a Angangueo adelante. Seguir de la mano presionando por el segundo cuerpo de la carretera de Uruapan, Lázaro Cárdenas, el libramiento de Uruapan, la autopista Uruapan-Zamora, los dos libramientos de Morelia, el sur, la sacada del ferrocarril. Siempre quedan cosas pendientes. ¿De qué color finalmente, para despedirnos, verás a Michoacán? ¿De qué color? Lo veo incoloro. Si estamos hablando políticamente, mi actuar fue dentro de un color amarillo, con un partido de izquierda, sin color, porque una vez que pasa un proceso electoral, y eso por fortuna Leonel y Fausto lo entienden perfectamente bien, otros no lo han entendido así. Fausto sabe que hoy por hoy es el gobernador constitucional de los más de 4.300.000 habitantes de este estado. Fausto no solamente es gobernador de los priistas que lo llevaron al poder, y él lo sabe. Entonces, me gustaría ver a un estado incoloro políticamente hablando, porque eso del colorcito de llevar la corbata amarilla a los eventos, la camisa amarilla, la camisa roja, que por suerte Enrique Peña Nieto ya se la quitó desde hace un par de días, no deja nada bueno. Está como lo que nos hizo Fox con la división de géneros, chiquillos y chiquillas, niños y niñas. Cuando se habla del género humano, se habla de todos. Cuando normalmente, con todo respeto, decía uno señores, señoras y señores, cuando dirigía al público, pero cuando se dirige uno a los seres humanos, no se dirige uno a los seres humanos y a las eras humanas. Seres humanos somos hombres o mujeres. Cuando decimos ciudadano, ciudadano es una mujer y ciudadano es un hombre, y ciudadanía somos hombres y mujeres. Entonces, es un juego de letras que nos ha llevado a guerras estériles, a diferencias estériles que a nada nos llevan. Pues yo te agradezco en todo lo que vale este tiempo, este encuentro. Me parecía muy necesario hablar de esto, que no todo se socializó en los medios, y sobre todo retomo como una experiencia de vida profunda, intensa, dolorosa, y que seguramente a más de uno nos deja mucho que reflexionar, mucho que preguntarnos, y sobre todo también en este papel fundamental que juegan los medios masivos de comunicación, del que escribe, del que habla, del que aparece a cuadro y realiza con sus comentarios, y no siempre, o en muchas ocasiones sí,
esta picota social, esta humillación pública de seres humanos que como tú, y bueno, finalmente tú tuviste la oportunidad de hoy expresarte aquí, pero hay otros que todavía guardan en silencio sus voces y a gritos desesperados estarían deseando esta posibilidad. Sí, yo te agradezco esta gran oportunidad. Quiero poner sobre esta gran mesa a la ciudadanía interrogantes. Se habla de miles de muertos, se habla de miles de desaparecidos, pero no se habla de miles que son más que cualquiera encarcelados injustamente en las cárceles mexicanas, que hoy por hoy sé por lo que están pasando, sé lo que están viviendo. Algunos de mis compañeros no recibían llamadas y no recibían visitas porque no tenían los 500 pesos o los 120 pesos que nos costaba cada 10 días poderle llamar a la familia. Y así está muchísima gente allá adentro. Entonces, yo le pido a los radioescuchas que reflexionen en eso, que alcemos la voz, que exijamos cuentas como debe de ser. Y parte fundamental de esto, los que más pueden ayudar en esto son los medios de comunicación. Los entiendo y los comprendo cuando señalan corrupción, impunidad, falta de acción. Mi amigo Julio Hernández Granados, actual flamante coordinador de comunicación social del Estado, yo quiero escucharlo ahora que llega a haber tomas en el centro, marchas, escuchar qué va a contestarnos a la ciudadanía, porque cuando estuvo del otro lado del mostrador fue un crítico tremendo, y qué bueno, porque no estaba diciendo mentiras, pero ahora qué va a decir cuando estando el del mostrador de la función pública, vea que no es tan fácil hacer lo que desde el micrófono se dice. Y con esa reflexión nos quedamos, ¿te parece? Muchas gracias. Te agradezco mucho tu Muy estancia y agradezco en todo lo que vale la escucha de todos estos minutos, de todas estas reflexiones que aquí se vertieron, y por supuesto los invitamos para que nos den la oportunidad de volvernos a encontrar. No sé, el tiempo, el día, la tarde, la noche, eso no es pretexto para volvernos a encontrar. Maribel Ortega Arriola te dice hasta pronto, hasta siempre. XX. Mujeres, mujeres.